Muy buenos días. En este día lunes de la octava de Pascua del 2024, 1 de abril, vamos a reflexionar del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 8 al 15. En aquel tiempo las mujeres partieron a toda prisa al sepulcro con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y les dijo: Dios os guarde. Y ellas se acercaron a él y, abrazándole sus pies, le adoraron. Entonces Jesús les dice: No temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: Decid, sus discípulos vinieron de noche y le robaron mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas, y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Bueno, lo está escribiendo San Mateo a poco tiempo de haber vivido la resurrección del Señor y haber constatado todo lo que él había dicho. Y vemos que este final del Evangelio se cumple a cabalidad, porque efectivamente los judíos hasta el día de hoy están diciendo que Jesucristo no murió, sino que sus discípulos robaron el cadáver. Se ha comprobado que si seguimos los caminos del Señor vamos a tener alegría y paz. Pero si no los queremos seguir, vamos a tener que vivir conforme a las consecuencias de nuestros actos, que están en la mayoría de las veces contaminados por el pecado, lo que significa que nos traen solo desgracias, sufrimientos y un sinsentido de la vida, una incomprensión de los hechos que nos suceden, que es lo que le pasa al pueblo judío. El pueblo judío que no ha sido rechazado por Dios. No crean que por el hecho de que hayan negado a Jesucristo, Dios los ha desechado. No, Dios no se desdice. Los judíos siguen siendo el pueblo elegido de Dios. Pero nosotros, como cristianos, somos el nuevo pueblo de Dios. Porque el destino del pueblo judío era que una vez que se adhirieran al Mesías, se iban a terminar todas sus calamidades e iban a ser luz para las naciones. Como eso no lo cumplieron, están sufriendo las consecuencias de vivir según sus criterios. Los judíos, sabemos, es notable la inteligencia que tienen, cómo han sido capaces de dominar el desierto, de formar una gran nación. En fin, tienen unos poderes y unas capacidades extraordinarias, pero les ha faltado la fe para darse cuenta que aquel que tanto despreciaron, esa piedra que desecharon los arquitectos, era la piedra angular del templo que Dios quería construir. Y la misión para la cual fueron elegidos no era que iban a ser el único pueblo que se iba a salvar, como piensan los testigos de Jehová de sí mismos. No, fueron elegidos para que fuesen luz para las naciones. Y por eso es que en la iglesia actualmente tenemos la misión de ser esa luz. Somos el nuevo pueblo de Dios. Estamos injertados en la raíz o en el olivo verdadero, como dice la Escritura. Somos un olivo silvestre, pero injertado, vale decir, nosotros tenemos que llegar a conocer y aprender toda la cultura hebrea, porque es nuestra raíz, son nuestros hermanos mayores. Jesucristo era judío, María era judía, José era judío, los apóstoles eran judíos. Los cristianos venimos de los judíos, son nuestros padres. Ahora, no puedo decir nuestros padres en la fe, pero sí, por ejemplo, Abraham puede ser nuestro padre en la fe, porque Abraham hizo lo que Dios le pidió, y todo judío que hizo lo que Dios le pidió progresó en la vida hasta el día de hoy. Pero como pueblo es un pueblo que sufre, es un pueblo que vive incongruencias en su vida cotidiana. Por eso están en guerra, por eso siempre han sido perseguidos desde el comienzo. Pero si se hubiesen adherido al Señor y se lo hubiesen reconocido como el Mesías, hoy estarían libres. ¿Cómo lo podemos estar nosotros
pese a la persecución del mundo, si nos adherimos a Jesucristo y seguimos sus enseñanzas. Y esas enseñanzas nos van a llevar inevitablemente al Antiguo Testamento. Como decía mi catequista, el Nuevo Testamento tiene sus raíces hundidas en el Antiguo Testamento y no se puede entender el cristianismo sin la Torá de los judíos y no se puede entender la Torá sin el Nuevo Testamento. Alegrémonos pues de haber experimentado el paso del Señor por nuestra vida. Espero que para todos ustedes haya sido realmente la vigilia de la Pascua un momento fuerte para vivir. Y si no experimentaste nada, acuérdate que este tiempo de Pascua, toda esta cincuentena, esta primera semana es como un solo día. Es decir, el Señor se te va a ir apareciendo poco a poco, tal como lo vemos hoy con estas primeras mujeres. Y así se irá manifestando resucitado a todos sus discípulos. Hoy, igual que ayer. Porque así como los judíos siguen diciendo que su cuerpo fue robado, de esa misma forma, el Señor se está apareciendo hoy a sus discípulos en el tiempo de Pascua. Tenemos tiempo hasta la ascensión del Señor para estar alertas, porque el Señor se nos aparecerá de 20.000 formas, como les pasó a ellos que no lo reconocían en un principio. El que tenga oídos para oír, que oiga.